Buenos días a todos, bienvenidos a los que os estáis uniendo. Hoy vamos a hablar de efectividad en redes sociales, de cómo podemos medir nuestra actividad en redes sociales y en concreto en Instagram y en Facebook, que son las redes sociales que hemos ido viendo en estos días. Y como siempre, podéis hacer todas las preguntas por el chat, nosotras las vamos a ir recogiendo y al final de la sesión tendremos turno de preguntas para resolverlas todas. Como sabéis, yo soy Cintia y voy a daros esta sesión, que sería la sesión número 7 de efectividad en redes sociales, de cómo medir nuestros contenidos, cómo saber si está funcionando bien lo que estamos haciendo o no. Y antes que nada, quiero que veáis cuál es el porqué, cuál es el motivo por el que es tan importante que hagamos esta medición correctamente. En primer lugar, lo que siempre en cualquier estrategia en redes sociales y cualquier estrategia en Internet y en general en cualquier ámbito que hagamos una planificación estratégica, lo primero que tenemos que hacer es establecer unos objetivos. Es decir, tenemos que saber qué es lo que queremos conseguir para después ver cómo vamos a conseguirlo y medir si eso se está consiguiendo o no se está consiguiendo. Es decir, establecemos un objetivo, una meta que queramos alcanzar en redes sociales. Después establecemos las estrategias y tácticas que vamos a llevar a cabo para conseguir ese objetivo. Y por último, medimos, tenemos que poner indicadores para cada una de esas estrategias, para cada una de esas tácticas, para ver si se están llevando a cabo o no. ¿Cómo deben ser estos objetivos? Pues en marketing digital establecemos objetivos que llamamos SMART. ¿Y qué es esto de SMART? Pues estáis viendo una imagen en pantalla que explica cada una de las siglas, de las letras de esta palabra. S de específico. Tenemos que establecer un objetivo que sea concreto, es decir, no nos sirve el quiero ser referente en mi sector. Eso no es específico porque no sabemos cómo vamos a poder medir eso. En cambio, sí que es específico decir quiero ganar 1000 seguidores en Instagram o quiero conseguir un 10% más de tráfico en mi web. Eso sí que son objetivos específicos. En segundo lugar, tiene que ser medible. Es decir, tenemos que saber cómo cuantificar ese objetivo. Con el objetivo que teníamos de ganar 1000 seguidores en Instagram, ahí tenemos la medición, ahí tenemos el indicador. Nos vamos a fijar en los seguidores y vamos a ir viendo si vamos alcanzando ese objetivo o no lo vamos alcanzando. Y para el caso de aumentar un 10% en tráfico web, lo mismo. Vamos a ir viendo los datos de tráfico y vamos a ver si nos quedamos cerca del 10%, si no llegamos o si nos pasamos. Alcanzable, es decir, que podamos alcanzar ese objetivo, que sea realista, que no sea un objetivo que sea imposible de conseguir. Esto también es un factor importante porque si no nos vamos a frustrar y no vamos a alcanzar ninguno de los objetivos que nos propongamos porque van a ser demasiado ambiciosos. Relevante y realista, esto va un poco al hilo del tema de alcanzable que comentábamos. Tiene que ser algo que realmente sea un reto para nuestro negocio, pero que sea posible de conseguir. Y por último, que sea medible en el tiempo. Que pongamos un plazo en el que vamos a cumplir ese objetivo. Y ahí veíamos el objetivo de quiero ganar 1000 seguidores en Instagram en 6 meses. Si yo tengo, por ejemplo, 500 seguidores y estoy teniendo un crecimiento de 40 seguidores al mes o 100 seguidores al mes, pues ahí tengo que ver si va a ser alcanzable ese objetivo, si es realista, si voy a invertir en publicidad, pero ya tengo delimitado el tiempo en el que quiero conseguir ese objetivo,
a qué cifra tengo que llegar y concretamente en qué me tengo que fijar para ver si ese objetivo puedo llevarlo a cabo. Así que siempre tened claro qué es lo que yo quiero conseguir, en qué me quiero focalizar, porque el tiempo sabéis que es limitado y tenemos que afinar hacia dónde queremos ir y para ello los objetivos es importante. Mide la efectividad y los resultados, es decir, para cada uno de los objetivos vamos a poner un medidor, por así decirlo, un indicador, un valor en el que nos vamos a fijar para ver si eso se está cumpliendo o si no se está cumpliendo. Y esto nos va a servir para ver también qué acciones están funcionando y qué acciones no, porque para cada uno de los objetivos tenemos que establecer distintas estrategias, distintas tácticas. Y así podremos medir si una táctica nos funciona o no nos funciona. Para un mismo objetivo podemos tener varias tácticas y cada táctica con un indicador diferente. Por ejemplo, para el objetivo aumentar un 10% de tráfico en la web, pues una táctica puede ser mover los artículos de la web por redes sociales. Y ahí vamos a medir cuánta gente nos llega a la web desde las redes sociales. O mover los artículos de la web y las páginas de la web por la newsletter. Y ahí vamos a medirlo de otra forma diferente. Vamos a medirlo por cuánta gente hace clic en nuestra newsletter, en nuestro email. O otra táctica que podemos utilizar para el objetivo de aumentar el tráfico web es hacer más publicaciones o más optimizadas para Google para que posicionemos y la gente nos encuentre por Google. Y ahí lo vamos a medir por cuánta gente nos está viniendo a los artículos del blog a través de Google. Entonces, como veis, son distintos indicadores para un mismo objetivo, pero vais a ir midiendo cada uno de ellos y veréis qué tácticas, qué estrategias están funcionando para alcanzar ese objetivo. Y ahora en la imagen tenéis un cuadro de mandos, una planificación estratégica en la que podéis ver esto mismo que os estoy contando. Aquí, si veis, en la columna de la izquierda tenemos la fase de visibilidad, la fase de conexión, la fase de venta y la fase de fidelización, que era el proceso que veíamos de cómo debo vender en redes sociales, pues pasaríamos por estas fases. Si la fase de fidelización no la trabajáis tanto, no hay problema, sería solo de 3 fases. Pero ahí tenéis, para cada una de las fases me voy a poner uno o varios objetivos. En este caso, en el cuadro, hay una columna de meta, no pasa nada porque no veáis en concreto cada una de las acciones, es para que veáis las columnas. Hay una columna de meta. Vosotros mismos os podéis hacer este cuadro, os hacéis un cuadro de la fase de visibilidad y hacéis como una meta, un gran objetivo y dentro de ese gran objetivo os podéis poner mini objetivos. Por ejemplo, quiero conseguir reconocimiento a través de redes sociales, quiero dar a conocer mi marca a través de redes sociales. Esa es una meta que no es específica, que es una meta grande. Entonces, para darme a conocer a través de redes sociales, ¿qué objetivos puedo tener? Pues puedo tener el mejorar mi posicionamiento en Google, puedo tener el aumentar mi comunidad en redes sociales en X tiempo y luego, ¿qué canales voy a utilizar? Pues si voy a utilizar redes sociales, el blog, la newsletter, incluso el que pongáis tácticas para conseguir esos objetivos y después, como siempre, la medición. No os preocupéis si esto lo veis demasiado completo, es un cuadro bastante avanzado, pero es sobre todo para que os hagáis a la idea de cómo se podría hacer una planificación estratégica para que vosotros mismos con Excel podáis haceros vuestro cuadro, que simplemente tendrá que tener objetivos, si queréis canales con los que voy a llevar a cabo esos objetivos, tácticas para cada uno de esos objetivos y medición, es decir, cómo voy a medir si eso se está cumpliendo o no. Y vosotros mismos os hacéis ese cuadro en función a las necesidades de vuestro negocio. Además, que sepáis que otra herramienta que solemos utilizar en redes sociales son los cuadros de mando, es decir,
que en un Excel también os pongáis todos esos indicadores de medición para que todos los meses vayáis rellenando. Aunque es verdad que cada vez hay más herramientas que ya te dan una visión general de los indicadores más importantes. Entonces, hoy vamos a ver esas herramientas que ya lo hacen automáticamente para que no tengáis que hacerlo de forma manual. Esto es una forma más específica al detalle de hacerlo, pero hoy os vamos a enseñar unas herramientas de las que ya hemos hablado en algunas sesiones, pero para que las veáis más a fondo, de cómo podemos hacerlo esto con una herramienta que ya te lo dé con una buena visualización y que te dé los indicadores más importantes. Así que vamos a empezar a ver cómo podemos sacar esos datos, esas estadísticas y esa medición de resultados. Vamos a ver cómo hacerlo en Instagram, cómo hacerlo en Facebook y luego cómo hacerlo en dos herramientas que son Facebook Creator Studio y Metricool, que son dos herramientas que nos van a dar mucha información. Pero lo primero vamos a ir a la aplicación. En el caso de Instagram, si vamos desde la aplicación móvil, podéis ver arriba a la derecha 3 rayitas en las que se os desplegará un menú como el que veis en pantalla y le tenéis que dar a estadísticas. Durante esta sesión nos vamos a centrar en esta parte de estadísticas. Entonces, si vamos a estadísticas, hay 3 columnas. Una columna donde pone contenido, como veis en la imagen de la izquierda, después pone actividad y después pone audiencia. Vamos a empezar por la parte de contenido y vosotros mismos podéis coger ahora mismo el móvil, podéis darle a esas 3 rayitas y a estadísticas y ir viendo lo que yo os voy contando para que lo veáis en vuestra propia cuenta. Entonces, si le damos a contenidos, aquí vamos a tener información sobre las publicaciones y las historias que más han triunfado durante la última semana entre nuestra comunidad de seguidores, entre las personas que las han visto. Entonces, tendréis un primer bloque en el que salen las últimas publicaciones que habéis hecho y la repercusión que ha tenido, el alcance, las visualizaciones. Como veis ahí, los números con el icono del ojito, eso es cuánta gente lo ha visto, y justo después lo mismo de las historias. Esto nos sirve para saber qué contenidos han gustado más esta semana y de ahí podemos sacar un aprendizaje. Lo bueno de la analítica, lo bueno de la medición es que podéis sacar aprendizajes para mejorar, para seguir creciendo. Esto, efectivamente, Andrea, es solo para cuentas profesionales. Por eso siempre os recomendamos que tengáis una cuenta profesional y no una cuenta personal. Ya vimos en la sesión de Instagram cómo cambiar a esa cuenta profesional. Lo podéis hacer desde configuración, cuenta y cambiar a cuenta profesional. Después, tenemos otra pestaña que es la pestaña de actividad. En esta pestaña vemos la visibilidad, la interacción que hemos conseguido esta semana con nuestra actividad, con nuestras publicaciones. Y aquí veréis que tenéis, en primer lugar, una gráfica con los días de la semana y esto te va a decir cuándo hemos tenido más actividad durante la semana, desglosado en días. Y después tenemos 2 indicadores. Un indicador que es el alcance y otro indicador que son las impresiones. Estos medidores, estos datos, muchas veces se confunden. Entonces, os voy a dar la explicación súper sencilla de cuál es la diferencia entre ellos. El alcance es todas las personas que han visto mis publicaciones. Y las impresiones es el número total de veces que se han mostrado las publicaciones. Es decir, si una persona ha visto una publicación varias veces, digamos que el alcance sería 1, pero las impresiones pueden ser 3. Por eso siempre en impresiones vais a tener mucho más, porque va a haber más impresiones que personas que hayan visto las publicaciones, ¿vale? ¿Os ha quedado claro este concepto? Lo tenéis en la pantalla también para poder revisarlo, pero siempre tener en cuenta que alcance es a cuánta gente he alcanzado, impresiones es cuántas veces se han visto esas publicaciones.
Fenomenal, veo que lo estáis entendiendo. Y entonces justo después veréis que pone interacciones y ahí os pone una cifra total de todas las acciones que se han realizado con vuestra cuenta. Esta parte de interacción nos dice mucho la parte de conexión que estamos trabajando con nuestra audiencia. Ahí tenéis que ver si ese dato va creciendo. Si va creciendo, es que estáis haciendo bien la parte de conexión, de interacción, que la gente está interactuando con vuestros contenidos y siempre os lo desglosa en días de la semana. También en la parte de visitas al perfil es cuánta gente ha visto vuestro perfil en la franja de días que os indique ahí en la aplicación. Entonces, ¿cuánta gente ha visitado el perfil? Es decir, eso puede ser gente que no os siga, sino gente que estaba buscando por la aplicación o a lo mejor alguien os ha mencionado, de cualquier, o incluso por los hashtags y las ubicaciones, como vimos. Entonces, esas personas han llegado a vuestro perfil y lo han visualizado. En el caso de que las visitas al perfil fueran muy altas, pero en cambio no estáis ganando seguidores, tenéis que mejorar el perfil. Ahí ya nos está dando un aprendizaje, es mucha gente está visitando mi perfil, pero poca gente luego me está siguiendo. ¿Vale? Entonces, ahí tenéis un dato de cómo interactúa. Interacciones si la gente está volcada con nuestro contenido, si les interesa, si están, pues en definitiva, interactuando con él. Y os repito que veo algunas preguntas. Para poder entrar aquí tenéis que entrar en la configuración de la cuenta de Instagram, en estadísticas y hay 3 pestañitas, contenido, actividad y audiencia. Y estamos en la parte de actividad. Y por último, en esta misma pantalla tenéis clics en el sitio web. Y eso es, si tenéis una página web puesta en vuestro perfil, cuánta gente ha dado clic a esa web. Y ahí tenéis información de si la gente está entrando en la web desde vuestro perfil de Instagram. Y por último, vamos a la página de audiencia, que sería la tercera pestaña que veis dentro de estadísticas. Y ahí podéis ver, en primer lugar, y en la imagen de la izquierda, podéis ver el crecimiento de seguidores. Y ahí veis una gráfica del último periodo también y veis cuántas personas os han seguido en total, cuántos han dejado de seguir y cuántas personas han empezado a seguirte. Y ahí podéis ver los picos en los que hayáis conseguido muchos seguidores, que ahí podemos sacar el aprendizaje de qué acción hice ahí para ganar tantos seguidores y cuándo ha habido gente que me ha dejado de seguir. Los motivos por los que dejan de seguirme, pues muchas veces porque es gente que ni sabe quiénes somos, porque nos siguió, porque un día le llamó la atención, pero luego como que no ha conectado y no le ha vuelto a interesar, o entró por un sorteo, o muchas veces hay gente que sigue para que tú le sigas de vuelta, que eso tampoco son seguidores que tengan interés en tu cuenta y que a ti tampoco te interesa tenerlos. Y debajo de esta gráfica vemos lugares destacados y esto nos habla de dónde son nuestros seguidores. Y aquí es importante que miréis si eso coincide con dónde está ubicado vuestro negocio. Si vuestro negocio está ubicado en Madrid y el 90% del público, la gran mayoría del público, lo tenéis en Barcelona o en Valencia, tenemos que ver cuál es la causa y tenemos que igual reenfocar, porque es verdad que a los de Barcelona y Valencia, si estamos en Madrid, les podemos vender a distancia, pero lo normal sería que la gran mayoría de nuestros seguidores sean del lugar donde está ubicado nuestro negocio. Entonces, todo esto te pone las estadísticas de la última semana generalmente, si lo miramos desde la aplicación. Entonces tiene ciertas limitaciones, por eso luego os voy a dar otra herramienta más completa que os va a permitir poner rangos de todo el mes, rangos de varios meses y eso también es mucho más interesante. Pero es para que conozcáis qué datos podéis ver desde la aplicación de Instagram. Y luego debajo de esto también podéis ver pues, las franjas de edades para que veáis si eso coincide con vuestro perfil de cliente ideal. Si no estáis impactando a las personas a las que os interesa dirigiros por ubicación, por edad y por sexo, tenéis que ver
qué tipos de contenido hacemos para que les encajen a esas personas, porque no estamos captando a las personas que nos interesa. Y como veis, también ahí tenéis el porcentaje de hombres y mujeres. Y por último, a qué horas solemos ganar más seguidores y qué días solemos ganar más seguidores. Esto tampoco sería una métrica tan relevante, pero ahí la tenéis. Entonces, tenéis siempre una gran pregunta que se repite en las distintas sesiones, que es ¿a qué hora debo publicar? Pues aquí tenemos la respuesta de cómo mirar esto. Todas estas estadísticas se ven solo desde la página profesional. Si tienes una cuenta profesional de Instagram, si tienes una cuenta personal, no tienes estadísticas. Por eso es importante que tengáis la profesional. Principalmente, ese es el gran beneficio que tienen las cuentas profesionales de Instagram. Entonces, le dais a las 3 rayitas del menú que veréis en vuestro perfil, le dais a estadísticas y vamos a la pestañita de audiencia. Tenemos, como veíamos, contenido, actividad y audiencia, pues le damos a audiencia. Cuando le dais a audiencia, veréis que abajo del todo pone seguidores y días y horas. Pues ahí vemos dónde están conectados, a qué horas y qué días están conectados los seguidores, perdón. Entonces, eso nos va a dar información de cuándo debemos publicar. Por ejemplo, en esta cuenta, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana no hay nadie conectado. Si hacemos una publicación entre las 3 de la mañana y las 6, va a ser difícil que nuestros seguidores lo vean, básicamente porque seguramente estén durmiendo. En cambio, como vemos ahí, a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, la cantidad de personas conectadas es mucho mayor. Entonces, simplemente podéis ir ahí a mirar cuándo están conectados vuestros seguidores y veréis que se suele repetir las distintas semanas. Entonces, así vosotros podéis poneros un día y una hora fijo en los que son los que más afluencia tenéis. Eso también va mucho con los hábitos, con la rutina que tiene vuestro perfil de cliente ideal. Pero es que además podemos mirar más información, aparte de en esta sección de Instagram de estadísticas, en las propias publicaciones que hagamos tenemos más información de cada una de las publicaciones. En el caso de Instagram Stories, si vais a una historia que hayáis subido, podéis tener más información si deslizáis hacia arriba esa historia. Si deslizáis, os aparecerá un menú desplegable como el que veis en pantalla, en el que hay dos secciones. Una sección que son como unas rayitas, que es donde os va a poner toda la información de estadísticas, y luego otra sección como la que veis que es como un ojito que pone 141, 146, en la que os va a mostrar quiénes son esas 141 personas, o las que sea en vuestro caso, que han visto esa publicación. Aquí, sobre todo, lo más interesante es que vayamos a las rayitas, las dos primeras imágenes que vemos, que es donde nos va a dar información de esta historia, cuántas respuestas hemos tenido, es decir, cuánta gente ha interactuado con ella, cuántas visitas al perfil nos ha generado, es decir, cuánta gente después de ver esta historia ha tocado nuestra foto de perfil para ir a ver el perfil. Pues a lo mejor porque hemos dicho, en mi perfil te he dejado un enlace a mi tienda online, o con este producto, o con este artículo. Pues ahí es donde vamos a ver cuánta gente ha ido después de que lo hayamos dicho. Y después, como veis, justo debajo hay una parte en la que pone descubrimiento, y eso es cuánto alcance ha tenido, a cuánta gente hemos impactado con esta historia. Y después, pues ya más desglosado, veréis si hemos ganado nuevos seguidores, si ha habido más impresiones, que como decíamos es cuánta gente ha visualizado, porque a lo mejor hemos alcanzado a 147, pero como veis, 181 han sido las impresiones, es decir, que de esos 147 ha habido personas que lo han visualizado más de una vez. También nos dice si tenemos nuevos seguidores a partir de esta historia y pues cuánta gente le ha dado a la siguiente historia, a volver, cuánta gente se ha ido después de ver esa historia, un poco más de información detallada.
Además de poder ver las estadísticas en concreto de una historia, podemos verlo de las publicaciones. Si vosotros entráis en una publicación cualquiera de las que tengáis ya en vuestro perfil, esto todo lo estamos mirando desde el móvil. Entonces, entráis en cualquier publicación y veréis que hay una parte que pone ver estadísticas, como en la imagen de la izquierda, que lo pone en azul. Entonces, si le dais ahí, se despliega un menú como el que podéis ver a la derecha, en el que nos dice esa publicación, a cuánta gente nos ha llevado al perfil, a cuánta gente ha alcanzado, cuánta gente luego, después de ver esa publicación, ha ido a nuestro perfil a ver, cuánta gente después de esa publicación ha ido a la web a hacer clic en ese enlace que tenemos en el perfil, cuántos seguidores nuevos ha tenido, incluso aquí, como veréis, pone impresiones, ahí os dice de dónde nos está viniendo toda esa gente que ha visto esta publicación. Y esto es súper interesante. Aquí nos va a dar información de, ha habido gente que ha venido desde el inicio, es decir, cuando tú entras en Instagram, te sale se llama el timeline, donde te salen las publicaciones de la gente que tú sigues. Pues cuánta gente ha venido desde ahí, eso sería el inicio de la aplicación Instagram. ¿Cuánta gente ha venido desde el perfil? ¿Cuánta gente ha entrado porque ha entrado en nuestro perfil? ¿Cuánta gente ha venido desde la sección explorar? Explorar es la sección que veíamos que era como de descubrimiento, que es una de las partes que tiene la aplicación de Instagram. Y de otro origen. Pero además, en todas estas opciones, en este caso no se han utilizado hashtags, pero ahí también te pone cuánta gente te ha venido desde hashtags. Y ahí os va a decir si los hashtags están funcionando o no están funcionando. Entonces, si ponéis hashtags, siempre comprobad por ahí si pone desde hashtags, porque así podremos ver cuáles nos están trayendo personas que están descubriendo nuestros contenidos. Así que, visto esto de Instagram, vamos a pasar a cómo podemos ver las estadísticas, la analítica en Facebook. En Facebook podemos ver tres tipos de análisis. Los análisis sobre la página de Facebook, los análisis o la analítica sobre el público y sobre los anuncios. Es decir, haríamos estas tres grandes clasificaciones. Si vais a vuestra página de Facebook y vais a configuración de la página, veis como en la imagen que pone abajo del todo configuración de la página, hay un apartado que pone estadísticas, como veis, pues si le dais ahí es donde vamos a tener toda la información de las estadísticas de la analítica de nuestra página de Facebook. Y hay una primera página en la que pone información general, que vais a tener una visión global de todos los indicadores de a cuánta gente hemos alcanzado, cuántos me gustas hemos contenido, y esto sí que es mucho más avanzado en cuanto a el rango de fechas, que podemos poner los últimos 7 días, el último mes, los últimos 3 meses, y luego ya podemos ir detallando pues los anuncios, los seguidores, los me gusta, podemos ver al detalle, pero digamos que esto sería como el cuadro de mandos y la visión general. Además, otra funcionalidad que me parece muy interesante que podéis añadir son páginas de observación. ¿Y esto qué es? Podéis añadir distintas páginas de vuestra competencia, simplemente le dais ahí a agregar páginas y poner el nombre de la página de vuestros competidores. Y ahí podéis ver quién está creciendo más, quién está teniendo más interacción, como podéis ver en la imagen. Entonces, esto es otra funcionalidad muy específica. Voy a repetir en un segundito cómo entrar aquí, que veo gente que está preguntando. Entras en tu página de Facebook y vas a configuración de la página. En configuración de la página pone estadísticas. Si ahora mismo no lo encontráis, no os preocupéis, simplemente atended a las explicaciones y luego ya como tendréis la grabación, lo podréis poner en práctica. Estadísticas, siempre que es una página de empresa, eso sale. Y otra parte interesante de estas estadísticas es que entréis en la parte de publicaciones. Al principio estábamos en visión general y ahora estamos en publicaciones. En esas publicaciones nos va a dar información de cuáles son las publicaciones que más han gustado,
y cuál es el alcance que han tenido y cuál es la interacción. La interacción es cuánta gente le ha dado a me gusta, a me encanta, a todos estos botones que nos da Facebook para poder expresar reacciones. Entonces, aquí tenéis mucha información para ver qué tipo de contenidos le gusta a vuestra audiencia. Utilizarlos para saber qué es lo que más triunfa, incluso qué días os está funcionando mejor. Todo esto lo veis desde el ordenador de Facebook, desde la herramienta de Facebook del ordenador. Desde el móvil no vais a poder ver tanta información de estadísticas. También podéis ver información sobre los seguidores. Si vais a la parte de seguidores, veréis unas gráficas en el tiempo que vosotros pongáis, donde veis cuándo habéis ganado más seguidores, cuánto estáis perdiendo. No os preocupéis si tenéis pérdidas de seguidores. Todas las páginas los tienen y es normal. Lo importante es que sigamos creciendo. Y por último, vamos a ir a ver dos herramientas que no son ni Facebook ni Instagram. Si vais a utilizar solo Facebook e Instagram, os diría que Instagram desde la aplicación móvil y Facebook desde el ordenador, porque es un poco más limitado la aplicación de Facebook en cuanto a estadísticas, aunque también os da información, pero todo lo que yo os estaba enseñando de Facebook era desde el ordenador y desde Instagram desde el móvil. Pero tenemos dos herramientas súper fáciles, súper útiles, que ya hemos hablado de ellas y vamos a ver qué información nos pueden dar. Facebook Creator Studio, ya hemos hablado de ella. Para entrar, entráis en la página que veis en la imagen, business.facebook.com/Creator Studio, y si no ponéis en Google Facebook Creator Studio y os aparecerá. Y simplemente tenéis que tener logueado, es decir, iniciada la sesión de vuestra cuenta personal de Facebook. Entonces, cuando entráis en Facebook Creator Studio, veréis que arriba hay dos iconos, una F de Facebook y luego el icono de Instagram. Entonces, si le dais al icono de Facebook, entraréis en toda la parte de datos de Facebook. Si le dais al icono de Instagram, pues de Instagram. En este caso vamos a empezar por Facebook. Y lo que vamos a hacer es ir en el menú de la izquierda, ir a la parte de estadísticas. Entonces, ahí nos va a dar información, por ejemplo, sobre el rendimiento, como estáis viendo, y nos da información de los vídeos que hemos tenido, si es orgánico o si es de pago y cómo nos han funcionado. En este caso, como veis, es todo orgánico. Orgánico es que no ponemos publicidad. Si hubiéramos hecho publicidad, nos saldría otra gráfica de pagado en morado, como veis ahí. Y esto os da información de las visualizaciones, básicamente, de la parte de descubrimiento. Además, justo debajo de eso también os salen todos los vídeos que habéis hecho y cuántas reproducciones han tenido. Y ahí podéis ver si son vídeos que interesan o no interesan. Después tenemos una parte de fidelización, que de lo que nos habla es de la actividad de nuestros seguidores, pues de los que son nuevos, cómo han interactuado con nosotros, si ha habido personas que nos han dejado de seguir en la página, pues ver un poco toda la repercusión que hemos tenido con los nuevos seguidores o con los seguidores actuales que tenemos. Después tenemos una parte de audiencia. En esta parte de Creator Studio de audiencia no nos va a dar tantísima información. No os preocupéis si no tenéis tanta información en esto. En esto sí que os diría que está mucho más avanzado actualmente, a día de hoy, la herramienta Facebook desde el ordenador, porque en Creator Studio todavía es limitado. Pero es verdad que esto va evolucionando, cada vez van metiendo más funcionalidades, así que seguro que próximamente tendremos más opciones, pero de momento pues, nos da información sobre edad y sexo, ubicación y algunos datos sobre nuestra audiencia. Luego hay una parte de retención que ahí nos dice si nuestros seguidores comparten, cuánto tiempo se quedan en nuestras publicaciones. Esto para Facebook es bastante importante, el tiempo medio que tus seguidores pasan en tus publicaciones. Y lo veíamos cuando hablábamos del algoritmo de Instagram. Para Facebook es importante que la gente se quede tiempo en vuestras
en vuestras publicaciones y esto os va a favorecer mucho. Todo esto de Creator Studio es desde el ordenador. Es verdad que hace poco ha sacado Creator Studio una aplicación, pero es mucho más completo verlo desde el ordenador actualmente y es lo que os recomendamos. Y por último, tenemos una parte que nos da una pequeña información también sobre el rendimiento que han tenido nuestras historias, nuestro Instagram Stories. Y ahí podéis ver las veces que se han visualizado. Y ahora pasamos a Creator Studio, pero a la parte de Instagram. En esto nos da dos indicadores principalmente sobre actividad y sobre audiencia. Y en la parte de actividad pues nos enseña pues cuánta gente ha visitado nuestro perfil, cuántas llamadas hemos conseguido con el botón de contacto, cuánta gente le ha dado al mapa, correos electrónicos, incluso mensajes de texto a través de nuestro perfil. Además de cuántas cuentas hemos alcanzado, cuántas veces a cuántas personas han llegado nuestras publicaciones. Aquí podéis ver un poco la visibilidad que hemos tenido y la interacción que han tenido esos seguidores. Y por último, aquí nos da información sobre la audiencia que tenemos en Instagram. Veíamos lo mismo en la cuenta de Instagram, que nos decía edad, sexo de nuestros seguidores. También esta información que os decía tan valiosa de ¿cuándo están nuestros seguidores en Instagram? Pues ahí nos especifica los días y las horas en las que están conectados y eso nos va a servir para saber a qué hora tenemos que publicar y qué días tenemos que publicar. Y además, pues como veíamos, de qué países son y de qué ciudades en concreto son. Así que, visto Creator Studio, vamos a pasar a otra herramienta que se llama Metricool, que es una herramienta muy sencilla, que es súper visual y os va a servir para medir todo lo que tengáis, desde la web, Instagram, Facebook, incluso otras redes sociales. En Metricool, si entramos, simplemente nos metemos en metricool.com y nos creamos una cuenta, no hay que descargarse nada, no es una aplicación, hay que entrar desde el ordenador ahora mismo no recuerdo si tiene aplicación o no, pero vamos, lo estamos viendo desde el ordenador, que es donde es mucho más completo y fácil de visualizar. Entonces, entramos con nuestra cuenta y vamos a la página principal en la que nos hará vincular nuestra cuenta de Instagram, nuestra cuenta de Facebook, nuestra web. Entonces, ahí tenéis la pestaña de Facebook y como veis nos da mucha información también de cuánto hemos crecido en seguidores, cuánto nos han dejado de seguir, de qué género son, de qué país son. Como veis, un poco todo lo que recoge Instagram y Facebook lo ordena Metricool y lo pone muy visual. También te dice de qué ciudades y de qué países son y de forma muy amigable, con muchos colores y gráficos. También cuántos clics se han hecho en nuestros enlaces, incluso las interacciones, que esto nos va a dar mucha información de si la gente está interactuando con nuestro contenido o no y cuáles son los contenidos que más han triunfado. Metricool tiene una opción gratuita que es la que estáis viendo en pantalla y luego ya si queréis ampliar y poner funcionalidades extras sí que tiene algunos planes de pago, pero con la función gratuita ya podéis ver toda esta información. En el caso de que vayamos a la parte de Instagram, pues también tenemos el crecimiento de seguidores, qué días hemos ganado más seguidores y qué días no, el género, seguidores por país, por ciudad, por edad y toda la información sobre nuestra audiencia. Además de, un poco más abajo, ya podéis ver qué publicaciones hemos hecho, cuáles han gustado más, cuáles han tenido más interacción. Incluso aquí nos da información sobre qué hashtags en concreto nos han traído más seguidores, que esto es súper interesante y esto Instagram no nos lo daba en las estadísticas. Tenemos que ir publicación a publicación viendo cuánta gente ha entrado por hashtags, pues aquí te hace un listado de los hashtags, cada hashtag cuántas personas te ha traído y así podéis ver qué hashtags os funcionan más. Así que esta herramienta es súper recomendable. Y quiero terminar la sesión con una frase que me encantaría que interiorizarais, que es: si algo puedes medirlo,
puedes mejorarlo. Por eso es tan importante que hagamos seguimiento y que hagamos medición, porque de ahí vamos a sacar aprendizajes para luego mejorar nuestras estrategias. Perfecto, Cintia. Pues muchas gracias y pasamos ya a las preguntas. Empezamos por las más generalistas, quizás, que han estado al principio, cuando has empezado a hablar de medición. Por ejemplo, desde Vía Natural Herbolario nos preguntaban, ¿tendríamos que tener en cuenta como objetivo el hecho de la pérdida de seguidores? No. Tú tienes que fijarte en objetivos de crecimiento y cuál es la evolución que tienes. Eso son pérdidas de seguidores residuales, a menos que de pronto tengas una crisis por algo concreto, que tengas un bajón muy grande, pero sobre todo tienes que enfocarte en el cómputo global, cuánto estoy creciendo cada mes y cuánto quiero llegar a crecer. Entonces es mejor enfocarnos en lo que queremos crecer, que esos son detalles en los que no tenéis que poner tanta atención. Perfecto. Sergio nos decía, si hago una campaña en Instagram para obtener más clics en mi página web, es decir, para llevarlo a la página web, por tu experiencia, ¿tú crees que también además se ganan seguidores en Instagram o debería hacer una campaña específica para lograr solo seguidores en Instagram? Muy buena pregunta y sí, se ganan seguidores. Cuando tú haces campañas de tráfico, paralelamente ganas seguidores. Entonces, yo creo que es un 2 por 1 que es bastante interesante. Es verdad que si te interesa mucho el tema de ganar seguidores, pues puedes hacer alguna campaña específica de ganar seguidores, pero ya verás como en cuanto hagas campañas de tráfico vas a ganar. Eso sí, os diría que cuando hagáis publicidad en Instagram y en Facebook, vais a ver que todo va a empezar a crecer, el alcance, las interacciones, como que Facebook os va a ayudar a crecer. En el momento que cortáis esas campañas, vais a notar un bajón. Y es que tengo la sensación de que hay una pequeña penalización para que sigáis invirtiendo. Entonces, siempre, si vais a empezar con el tema de la publicidad, es mejor que destinéis un pequeño presupuesto, pero que sea frecuente para que sigáis con ese ritmo de crecimiento y que Facebook e Instagram siga favoreciéndoos. Perfecto. Mari Carmen nos dice, a lo mejor es una pregunta absurda, yo creo que no hay preguntas absurdas, al contrario, que todos aprendemos, pero nos dice sobre las impresiones, ¿cómo sabe Instagram que se ha alcanzado, pues que ha tenido impresiones, que se ha alcanzado un número de me gustas? Supongo que bien tiene que ver con algoritmos, con el funcionamiento interno, pero si nos puedes contar un poco por ahí. Claro, por no ponernos muy técnicos, es que todas las herramientas, las plataformas tienen como por dentro una configuración técnica. Es como, por ejemplo, las cookies. Las cookies es como un pequeño archivo de datos que ponemos en el ordenador o en el dispositivo que a cada usuario para que tengamos información de qué es lo que ve, qué es lo que clica, entonces es como la parte técnica. Y veo otra pregunta por ahí que me decían, ¿nos puedes decir alguna campaña que funcione bien para aumentar visibilidad? Sin duda os recomiendo que utilicéis el formato vídeo. El formato vídeo cada vez está funcionando mejor en campañas de publicidad y en contenido orgánico y con eso vais a conseguir interacción. Podéis hacer una campaña de tráfico para que hagan reproducciones de vídeo con un vídeo atractivo que aporte valor, con un tutorial y así la gente va a querer consumirlo hasta el final, va a ir a vuestra publicación y ahí podéis conseguir visibilidad. Perfecto. Durante toda la sesión, creo que vale la pena que recordemos porque han habido varias preguntas al respecto y aunque las ibas contestando, creo que estará bien hacer como un recopilatorio de las estadísticas, las audiencias, si se pueden ver desde móvil, desde ordenador, en Instagram, en Facebook Creator, hacer un poco el resumen. Vale, lo voy a explicar súper sencillo y para que lo tengáis de manera esquemática. Por un lado hemos visto en Instagram, desde la aplicación móvil, en la parte de configuración estadísticas, que había tres pestañitas, la de contenido, la de audiencia. Bueno, si queréis, rápidamente a esa parte para que veáis desde dónde lo he visto.
pero es la aplicación móvil de Instagram en la parte de estadísticas. Vale, bueno, desde aquí mismo lo vamos a poder ver, ¿veis? Entráis en las 3 rayitas, vais a estadísticas y ahí os va a salir toda esa información dentro de Instagram, de contenido, actividad y audiencia. Entonces, esa sería una parte, que ahí podéis ver un poco el día a día, cómo ha ido la semana, cuándo son las horas que más visitan mis seguidores, qué publicaciones han gustado más. Yo creo que es una información bastante práctica como para el día a día. Para después, en Facebook lo hemos visto desde la parte de el ordenador. Es decir, entráis en facebook.com, entráis en vuestra página de Facebook y vais a configuración de la página y estadísticas. Y ahí veréis que os va a salir este gran menú que veis en la pantalla con toda la información pormenorizada. Y ahí vais a poder encontrar todo lo que hemos ido explicando en la sesión. Y por último, después de ver Instagram, aplicación, Facebook, ordenador, os he dado 2 herramientas que podéis ver desde el ordenador, entrando en Internet, que son Facebook Creator Studio, que es una herramienta para, como veíamos, programar contenidos en Instagram y en Facebook, pero también tener más información sobre el rendimiento de esos contenidos. Y otra herramienta que se llama Metricool, que es una herramienta que tiene una versión gratuita muy buena para visualizar las estadísticas en redes sociales, en vuestra página web y en diferentes canales. Entonces, ¿para qué utilizamos cada cosa? En Instagram, como vais a estar interactuando, vais a estar publicando desde la aplicación del móvil, podéis verlo, como os decía, para el día a día. En Facebook podéis hacer, desde la propia herramienta del ordenador, podéis hacer algún análisis cuando queráis hacer, yo que sé, una vez al mes o cada trimestre, queráis hacer como un análisis un poco más profundo, porque ahí tenéis rangos de fechas mucho más amplios y os da información muy completa. Incluso ahí podéis poner la parte de páginas en observación para comparar con la competencia cómo vais cada uno. Y luego Metricool es muy interesante para que todos los meses, cuando hagáis vuestro plan de contenidos, vayáis mirando cuál es la repercusión que estáis teniendo, cuáles las publicaciones que más están gustando. Ahí no tenéis que meter ninguna información, simplemente ya con iniciar la sesión y darlo de alta, vais a tener ya todos esos gráficos. Incluso podéis programar un informe para que os llegue una vez al mes o una vez a la semana, un informe de lo que habéis crecido en cada red social y así directamente en vuestro email tenéis ese informe con esos datos. Perfecto, qué bien, Cintia. Una pregunta que también es así más realista y que es compartida desde otras sesiones, pero que vale la pena hoy recordarla porque se va repitiendo, que es un poco la duda de todo esto es desde cuentas profesionales, entonces, ¿cómo se pasa de una cuenta personal en Instagram a una profesional? Un Vale, poquito para situar. la diferencia entre una cuenta personal y una cuenta profesional, la principal diferencia es este tema que tenemos estadísticas. Entonces, si entráis en la aplicación, entráis en vuestro perfil, en la fotito y le dais al menú superior, después le dais a configuración, cuenta y ahí pondrá cambiar a cuenta profesional. Pues ahí es donde hay que cambiarlo. Configuración, cuenta y cambiar a cuenta profesional. Perfecto. Carmen desde Tenerife nos preguntaba, ¿cuál crees tú que es el dato más importante, el indicador que realmente nos puede decir que lo estamos haciendo bien? Pues como decíamos, cada objetivo o cada táctica tiene su indicador. Entonces, no te puedo decir uno concreto, porque no te puedo decir, por ejemplo, el que tengas muchos seguidores, porque a lo mejor la interacción es nula y es que estás trabajando muy bien la visibilidad, pero luego no estás conectando con ellos. O, por ejemplo, si te digo la interacción, pero no estás ganando prácticamente seguidores. Entonces, estás fidelizando mucho a los que ya tienes, pero no estás consiguiendo visibilidad. Entonces, para cada una de las partes tenemos que buscar un indicador. Te voy a dar algunas claves, aunque ya te digo que tenemos que ver a fondo qué es lo que queremos conseguir. Para la parte de visibilidad,
el alcance es vital y el cuántos seguidores tengo. Para la parte de conexión, la interacción que tengamos, es decir, cuánta gente le ha dado me gusta, cuánta gente ha comentado, cuánta gente ha compartido y yo creo que esos serían los indicadores vitales. Perfecto. Preguntaban, ¿tenemos que seguir a todos los que nos siguen? No, no hace falta. Si lo interesante es que la gente te siga porque tú aportas valor, no para que les sigas de vuelta. Así que no es necesario que sigáis a todas las personas que os sigan. Genial. Si te preguntaba, las mediciones de Instagram que aparecen en Creator Studio, ¿son complementarias de alguna manera las que puedes ver desde el mismo Instagram? La verdad es que son muy parecidas, no hay gran diferencia entre ellas. Entonces, os digo que no os volváis locos mirando en tantas aplicaciones. Yo os he dado opciones, pero vosotros os podéis apañar, por ejemplo, con Metricool y con lo que veáis en Instagram en el día a día, o con Creator Studio y lo que veáis en Instagram en el día a día. Perfecto. Mira, he recogido un par de casos particulares que pienso que también pueden ayudar a otras personas. Silvia Martino nos decía, si creo una cuenta que se llama Estiu 2020, verano 2020, para promocionar ahora viajes para este verano, en un futuro, cuando acabe el verano, por ejemplo, ¿puede cambiar el nombre de la cuenta sin perder seguidores? Lo puedes cambiar perfectamente. Simplemente entras en el menú que veíamos de las tres rayitas, que es el de la configuración. Perdón, entras en editar perfil y hay una parte en la que pone nombre. Es decir, tienes que cambiar el usuario y eso no hay problema porque lo cambies. Es verdad que en Facebook sí que te deja, creo que son, no sé si son 3 veces al año, pero vamos, hay más complicación de poder cambiarlo, pero en el cambio del nombre de usuario en Instagram no hay problema. Si no, lo que puedes hacer es poner un nombre de usuario como más genérico que no te caduque y te funcione siempre, pero en el nombre de la cuenta ahí pones lo que quieras de 2020, verano 2020, viajes verano 2020. Y eso no le va a hacer bajar seguidores en cuanto cambie el nombre. No, no, Muy no, en bien, Instagram no hay ningún muy problema, bien. puede cambiar cuando quieras a día de hoy. Perfecto. Luego Gabriela también tenía un caso interesante porque dice que su cuenta la hizo en otro país y tiene muchos más seguidores de ese lugar. ¿Cómo hace para aumentar seguidores en el lugar donde vive ahora, ¿no? Actualmente, ¿no? Pues ahí la publicidad te va a resultar muy útil porque tú puedes segmentar por ubicación. Entonces, así vas a poder impactar. Y también si tienes punto de venta, pon carteles, da flyers para que la gente te siga, incluso haz un sorteo local sorteando algo de esa zona para, digamos, enfocarte en esa nueva zona que quieres. Pero vamos, la publicidad para esto es, vamos, fenomenal. Genial. Mira, Lucía nos pregunta ahora cómo elimina una cuenta en Instagram. Dentro de la configuración tienes la opción de eliminar la cuenta. Perfecto. Miramos a ver alguna de estas últimas preguntas que están llegando. Si no, tengo genéricas de la primera parte de cuando estábamos esperando para entrar. A ver, Concepción nos dice, cuando hay alguna palabra en la segmentación que no aparece, si se puede incluir a mano de alguna manera. Supongo que se refiere a la segmentación en la publicidad y en eso Instagram, o sea, perdón, Facebook, bueno, Facebook más Instagram, ya tiene creadas como las segmentaciones. Entonces tenemos que acogernos a lo que ya tiene creado. No podemos, porque al final son como unas etiquetas y Facebook e Instagram le pone unas etiquetas a cada usuario. Entonces, si nos inventamos una, no va a corresponder a ninguna de esas etiquetas y es que no nos va a dejar. Entonces tenemos que utilizar las segmentaciones que ya tiene hechas Facebook. Si no hay una específica de lo que nosotros queremos, tenemos que buscar otra similar y tenemos que probar cuáles son las segmentaciones que nos funcionan. Ir probando. Muy bien. Una pregunta interesante, Marta. ¿Qué poner en el perfil, la descripción, para atraer ya más desde la primera impresión en Instagram?
Pues ¿Cómo hacemos un eso, buen perfil? sí, esto lo vimos en la sesión de Instagram, te recomiendo que lo revises, pero por darte algunas pautas principales, lo primero, foto atractiva, con el, o si no es el logo de tu negocio, con el espacio de tu negocio, o si trabajas tu marca personal con una foto tuya que sea de cerca y mirando a cámara. Después, que en la descripción, en la biografía, tengas frases cortas, palabras clave con qué es lo que haces, cuál es tu diferenciación, incluso que añadas algunos emoticonos, algunos emojis para darle un toque como más atractivo, más divertido, que los destacados todos tengan un diseño profesional. Eso lo podéis hacer con Canva, por ejemplo, o incluso con PowerPoint, o con los propios stories podéis hacer esos destacados, porque así va a ser todo más atractivo, más profesional, y también es importante que las publicaciones que tengáis pues encajen bien visualmente las unas con las otras, tengan una paleta de colores similar para que sean atractivo. Ángeles pregunta, ¿podría repetir cómo entrar en las estadísticas de las stories de Instagram? Eso se puede mirar, veíamos, en la parte de Creator Studio hay una parte que nos da información sobre las historias, pero si queréis ver la información, los datos sobre cada una de las historias, tú entras en la historia que tengas publicada y deslizas hacia arriba y ahí te sale toda la estadística, toda la analítica y los datos sobre esa historia en concreto. Perfecto. Mira, aprovecho para comentaros que aún, ahora que aún estáis muchos por aquí y veo que va apareciendo la pregunta, las sesiones, sabéis que las estamos grabando. Todavía no están las sesiones de este programa en la web de BBVA, porque tenemos que editarlas y prepararlo. Estarán próximamente, seguramente BBVA os va a informar. De todas formas, os dejo ahora mismo otra vez en el chat el enlace a la sección Finanzas de un vistazo, que es donde encontraréis estas sesiones en cuanto estén, pero donde ya podéis encontrar las 10 sesiones que hicimos en el primer programa formativo en el mes de mayo, que era más generalista, era sobre venta a distancia. Aquí, en cuanto tengamos preparado todo este material que estamos generando esta semana con estas sesiones, también las vais a encontrar. Y siempre sabéis que si se queda cualquier pregunta, tenemos una última sesión en la que vamos a estar todas las profesoras y junto con un experto del BBVA para resolver todo lo que se haya quedado en el tintero, si es que nos hemos dejado alguna pregunta. Así que no os preocupéis, que lo veremos todo. Exacto. En las grabaciones lo único que no aparece es el chat con vuestras preguntas, pero la sesión incluye toda esta parte en la que Cintia, Alba, Joana os contestan. Por lo tanto, las preguntas quedan grabadas. Todas las preguntas que os están contestando también quedan grabadas en el vídeo, en la sesión. Por lo tanto, tendréis acceso a todo el contenido de toda esta hora de formación. Mira, aprovechando que María José nos pone hashtag de nuevo, ¿qué es exactamente? Sí que he visto personas que lo iban preguntando si podíamos recordar un poco el concepto hashtag. Claro, un hashtag es como si fuera una carpeta donde agrupamos contenidos de una misma temática, por explicarlo de manera fácil. Es como una forma de etiquetar nuestras publicaciones. Los hashtags simplemente es una almohadilla con una palabra o varias palabras clave que lo ponemos en nuestras publicaciones. Lo ponemos en el texto de la publicación, es decir, subimos la foto y cuando vamos a escribir el texto, ahí ponemos almohadilla y una palabra o almohadilla y varias palabras. Y entonces, cuando publicamos esa fotografía o ese vídeo, como tiene ese hashtag en el texto, digamos que se va a etiquetar, se va a archivar junto con todas las otras publicaciones de la gente que haya puesto ese mismo hashtag. Entonces, sabéis que en Instagram podemos hacer búsquedas. Hay una parte en la parte superior de la aplicación en la que hay como una lupita en la que ponemos una palabra y nos salen resultados, nos salen cuentas, nos salen hashtags, nos salen ubicaciones. Pues si damos a la parte de hashtags,
veremos que con esa palabra nos va a sugerir un montón de hashtags y podemos ir dentro de cada hashtag viendo todas las publicaciones que se han etiquetado con ese hashtag. Entonces, es una manera de organizar los contenidos, organizar las publicaciones. ¿Cuántos hashtags tenemos que poner? Yo recomendaría que pongáis, yo que sé, entre 2 y 6 hashtags para que vayáis probando cuál os funciona mejor y cuál no. Y eso lo podéis ver en las estadísticas de la propia publicación, que pone cuánta gente te ha venido por los hashtags, o incluso en Metricool os dice qué hashtags está funcionando mejor. Y es una forma de tener más visibilidad, porque estás agrupando tus publicaciones junto con las de otras personas que también utilizan un hashtag de una temática concreta, es para que la gente pueda buscar por temática. Pues a lo mejor yo busco, yo qué sé, peluquerías Madrid, pues busco en el buscador peluquerías Madrid o incluso yoga Madrid y me salen un montón de hashtags y yo voy al hashtag a mirar las publicaciones que más me llaman la atención. Entonces, eso nos va a permitir tener más visibilidad. Siempre os recomiendo que empecéis por hashtags más específicos, es decir, no empecemos por yoga, porque eso va a tener millones de publicaciones dentro de ese hashtag y va a ser difícil que destaquemos. Es mejor yoga Madrid o yoga Bikram Madrid o yoga Majadahonda, como que vayamos a por términos más específicos que van a tener menos competencia. Entonces, el hashtag es la almohadilla, para almohadilla y la palabra o las palabras. Y Laura pregunta, ¿y la diferencia con la arroba? La arroba es mencionar a otra cuenta. Entonces, si tú pones arroba y un nombre de una cuenta, se va a mencionar a esa persona. Si tú pones almohadilla y una palabra o varias palabras, eso es un hashtag. Y Cintia, para terminar, que nos estamos pasando un par de minutitos, como estabas hablando de hashtags, he cazado al vuelo una pregunta que decía, ¿y en el perfil también ponemos hashtag? No, en el perfil no pongáis hashtag. Y esto es un error muy común. ¿Por qué? Porque eso es una fuga. Si vosotros ponéis hashtags en el perfil, la gente puede ir a ese hashtag y se va de nuestro perfil. Y nosotros lo que queremos es que sigan en nuestro perfil. Como mucho, podríais poner un hashtag que hayáis creado vosotros con un nombre que tenga que ver con vuestra marca, por ejemplo, peluquería Pepita, peinados, peluquería Pepita, y invitáis a todas vuestras clientas de la peluquería a compartir sus fotos de los peinados en la peluquería. Entonces ahí te interesa que la gente cuando visita tu perfil vea todo lo que interactúan vuestras clientas, los peinados que subís, pues bueno, ahí podría ser interesante. Pero en general no pondría ningún hashtag porque entonces corremos el riesgo de que los usuarios entren en el perfil y se vayan a los hashtags y lo que queremos es que lleguen a nuestra cuenta, vean nuestro contenido y nos sigan. ¿Y ponemos hashtags en Facebook también, Cintia? Se pueden poner hashtags en Facebook y está habilitada esa función, pero no funcionan tan bien como en Instagram, no se utilizan tanto. En Instagram sí que nos da mucha repercusión y os va a ayudar a crecer, pero es verdad que en Facebook ahora mismo no son tan relevantes. Podéis, pero ya os digo que no vais a conseguir tantos resultados. Perfecto. Pues oye, yo lo dejaría aquí, que nos pasamos casi 5 minutos. Tal como recordabas, mañana por la tarde, que es la última sesión, tendremos una ponente de BBVA para hablar de todos los sistemas de cobro, etcétera, pero también habrá una buena parte de la sesión destinada a responder estas preguntas que hayan podido quedar en el tintero. Y yo lo dejaría aquí hasta la sesión de esta tarde a las 4, hora peninsular, que es contigo también, sobre fidelización, y creo que veremos WhatsApp Business. Exacto. Esta tarde nos vemos para hablar de WhatsApp Business, para hacer atención al cliente con vuestros propios clientes y nos vemos nada, en unas horitas. Estupendo. Os dejaré por aquí el enlace para la sesión de esta tarde, por si lo queréis tener más a mano. Nos vemos en un ratito, como dice Cintia, en unas horitas. Gracias a todos. Gracias, Yolanda. Gracias, Cintia. Gracias a todos. Hasta luego.